¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Vayan colocando sus dos apellidos y sus nombres aquí en el chat. La plataforma el día de ayer ya funcionó, entonces también pueden ya buscar en la plataforma. Sí, hoy día están poquitos, parece que se les han pegado las sábanas. Ya, aquí estamos en el aula virtual, ya funcionó, gracias a Dios. Y lo que ustedes tienen pendiente, recuerden que nosotros comenzamos desde la unidad 3, el segundo parcial, ¿no? Entonces, los que tienen pendientes son los 3 ejercicios. Recuerden que hasta el momento, ¿verdad? El examen se basa sobre estos 3 ejercicios, Así que, si ustedes hacen estos 3 ejercicios, probablemente salgan muy bien en el examen. Recuerden que tienen que hacer la lección 3. La lección 3 se basa sobre las funciones, entonces está sumamente fácil. Y ahorita estamos ya en álgebra de Boole. No sé si salga algún tema de allí y algún tema de matriz. Probablemente sí. O sea, sí quiero ponerles porque sí hemos visto ese material. Entonces, pero yo les aviso, ¿no? Dios mediante, yo les aviso. Como está caída la plataforma, no puedo ver la lección de matrices. Creo que no tengo. Creo que no tengo lección de matrices. Había un ruido de fondo por ahí. Sí, creo que no terminé de hacer lo que tiene que ver con matrices, entonces no he hecho ese cuestionario porque estaba caída la plataforma. Entonces, si lo hago, ahí les aviso, ¿ya? O sea, y ustedes van a ver una lección número 4, pero por el momento no hay. Ya, entonces tienen que estar pendientes de eso porque es posible, y también con que les pongo algún tema de matrices allí en la lección, perdón, en el examen. ¿Qué más? Bueno, creo que por aquí nada más, ¿no? Esta semana ya hagan todos los deberes, hagan todas las lecciones, porque yo ya tengo que sacar las notas. Entonces, probablemente en estos días me dedique a sacar ya las notas, por lo tanto ya tienen que tener subidas todas sus actividades. Creo que eso sería todo por este lado. Ya a partir de hoy, pues la asistencia a la plataforma ya vuelve a ser la oficial. Entonces, la clase pasada que no había la plataforma, ahí nos quedamos con la asistencia de Zoom. Ya estábamos, según yo, estamos 9 de abril del 2022, gracias a Dios, estamos todavía aquí, con tercera guerra y todo eso, con pandemia y todo eso, ¿no? Entonces, sigamos adelante. Ya, la última vez, ¿verdad? Ya terminamos el tema de matrices y entramos al tema de álgebra de Boole, ¿no? Entonces ahí vimos que el álgebra de Boole es un álgebra que se acopla bastante para describir circuitos.
no, es equivalente. El álgebra de Boole se basa en unas operaciones que son el OR y el AND, que se representan con un más y con un punto. El álgebra de Boole tiene la propiedad conmutativa, al igual que los conjuntos, la propiedad asociativa, al igual que los conjuntos, la propiedad distributiva. Parecida a los conjuntos, tiene el elemento neutro, ¿verdad? Tiene el elemento complemento, ¿verdad? Recordemos que en el álgebra de Boole, en el álgebra booleana, los valores de las variables solamente pueden ser de 0 y 1. Tenemos la dominación, ¿verdad? Era similar a la de los conjuntos. Tenemos la de la idempotencia también, ¿verdad? Tenemos el doble complemento. Tenemos la absorción. Esta no la vimos en conjunto, esta es nueva. La absorción es que si yo tengo x más x por y, entonces esto es igual a x. Y si yo tengo x por x más y, entonces esto es igual a x. Tenemos las propiedades de Morgan que van a ser bastante utilizadas. Tenemos el teorema de simplificación que dice que si yo tengo A más A complemento por B, eso es igual a A más B. Y si yo tengo A por A complemento más B, eso es igual a A por B, ¿no? Entonces, tenemos también la del complemento único. La del complemento único, lo que quería decir, ¿verdad? El teorema del complemento único lo que quiso demostrar es que A solamente tiene un complemento, ¿verdad? Aquí estamos suponiendo que A tiene dos complementos, pero a la final, cuando resolvemos estos sistemas de ecuaciones, encontramos que A1, que era el complemento 1, es igual a A2, que era el complemento 2, es decir, que son lo mismo. Es decir, que A solamente tiene un único complemento. ¿Sí? No hay otro valor complemento de A que se comporte como el complemento. Eso es lo que quiere decir. Entonces, mensaje, A solamente tiene un solo complemento. Hablamos de los literales. Los literales son todas las variables en su forma normal o en su forma negada que aparecen en una expresión de conmutación. Hablamos de las variables son todas las letras o variables que aparecen en la función de conmutación, ¿verdad? Y hablamos de las constantes que aparecen en la función de conmutación. Entonces, una expresión de conmutación está formada por variables, literales y constantes. La diferencia entre variables y literales es que los literales es la variable en la manera como está expresada. Expresión dual. En la expresión dual dice que nosotros podemos expresar una expresión de conmutación, ya sea con el operador OR o ya sea con el operador AND, ¿no? La manera de cambiar una expresión de su operador OR con su operador AND es invirtiendo los operadores, o sea, el por el más por el por, y si tenemos constantes, pues las invertimos, y si es 0, le cambiamos a 1 y viceversa. Entonces, esa es la manera de invertir expresiones de conmutación. Bueno, el álgebra booleana, como tiene dos valores, 1 y 0, que también se pueden interpretar como verdadero y falso, o también se pueden interpretar como encendidos y apagados. Entonces, estas tienen un valor de verdad, y para eso nosotros podemos utilizar las tablas de verdad. Entonces, aquí tenemos una expresión, aquí para obtener la tabla de verdad de una función de conmutación, lo que tenemos que ver es cuáles son las variables que intervienen en la expresión de conmutación, ¿verdad? Ojo que son las variables y no los literales. Y darle valores, para darle valores creo que nosotros sí hemos visto, simplemente tenemos que buscar todas las combinaciones posibles de los valores de las variables. Y reemplazamos estos valores aquí en la expresión de conmutación y encontramos los valores de verdad, ¿no? Entonces, de esta manera creamos la tabla de verdad. Así sabemos cómo se va a comportar la función, ¿verdad? En cualquiera de estas condiciones. Entonces, ahí está la tabla de verdad. Encontramos que podemos obtener la forma algebraica de una expresión de conmutación y tenemos dos formas de hacerlo, ¿no? Dos métodos. La primera forma es la forma normal disyuntiva, es decir, la expresión expresada con el producto, con la suma de los productos, y la otra es la forma normal conjuntiva, que es la misma expresión, pero expresada en el producto de sus sumas, ¿no? Ya, entonces para calcular esto necesitamos las tablas de verdad, ¿verdad? Vimos que la forma normal disyuntiva
tenemos que ver la tabla de verdad, tenemos que ver en cuáles valores de la tabla de verdad la función es verdadera o es 1, y en esos valores que es 1, nosotros calculamos los minitérminos, los miniterms, ¿verdad? Donde ponemos los valores de las variables. Si la variable es 0, entonces la variable el literal de la variable se le pone negado, ¿verdad? O complementado, ¿no? Entonces esto se lee como negación o complemento, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces ponemos la variable negada o complementada. Si la variable es 1, se pone directamente el valor de la variable, y si la variable está negada, se pone el valor de la variable negada, ¿no? Entonces, de esta manera representamos los valores de la variable para que la función sea 1. Calculamos para todos los valores de verdad donde la variable sea 1 y obtenemos los minitérminos, ¿no? Estos minitérminos finalmente sumamos, ¿verdad? Sumamos los minitérminos y ahí obtenemos la forma normal disyuntiva, ¿no? Expresado como la suma de los productos de la variable. Y aquí prevalece pues que estos términos o minitérminos están formados por los operadores AND, ¿verdad? Que también se conoce como las conjunciones fundamentales. Para obtener la función de conmutación, ¿verdad? Que corresponde a un OR de todos los minitérminos, se puede expresar también de la siguiente forma canónica, ¿no? El OR canónico de AND se traduce como f de x1, x2 y x3, que representa la función, va a ser igual a la sumatoria de todos los minitérminos, ¿no? Desde el minitérmino 0 hasta el minitérmino n, donde n es el último minitérmino, ¿no? O sea, estos de aquí, la sumatoria de todos los minitérminos de aquí, ¿ya? Entonces, esto de aquí, para representar la que acabamos de hacer, la forma canónica de la representación de esta tabla de verdad, que encontramos su forma normal disyuntiva, ¿no? Entonces, la forma canónica de ese ejercicio, ¿verdad? Sería que f de x es igual a la sumatoria de todos los minitérminos. ¿Cuáles minitérminos? Aquí especificamos el 2, el 4, el 5, el 6 y el 7, porque el 2, el 4, el 5, el 6 y el 7 son los que tienen el valor de verdad 1. Para los que tienen el valor de verdad 0, no los tomamos en cuenta. Los podríamos tomar en cuenta, pero como su valor de verdad es 0, ya saben ustedes que 0 sumado por cualquier cosa es cualquier cosa. O sea, el 0 no afecta. Entonces, por eso no los tomamos en cuenta. Ya, si nos fijamos en la tabla de verdad, ¿verdad? Aquí tenemos ya una tabla de verdad completa, donde tenemos todos los valores de las variables x1, x2 y x3, ¿verdad? Aquí ya tenemos la expresión de los minitérminos, ¿no? En el caso que ustedes quieran aprendérselo de memoria, y aquí nos dice cuál es la etiqueta. En este caso, los minitérminos se enumeran desde el 0 hasta el 7, en este caso, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros cuando vemos la forma canónica, ¿verdad? Sabemos que el 2 realmente es este, 0, 1, 2. Entonces, este de aquí vendría a ser el segundo minitérmino para la lectura de estos ejercicios. Déjenme ver. Ya, de ahí vimos la forma normal conjuntiva. Esta es totalmente lo opuesto a lo anterior. Para la forma normal conjuntiva tenemos la tabla de verdad y nos fijamos en los ceros, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Ponemos el nombre de las variables, ¿verdad? Y donde el valor de verdad de la función sea 0, ¿no? En este caso, cuando tenemos las variables, pues ponemos directamente el nombre de las variables. Si están en 0, las ponemos directamente el nombre de la variable. Y cuando encontramos un 1, en este caso, en el 1, ¿verdad? Invertimos el valor de la variable. ¿Sí? Entonces, así obtenemos estos términos de conjunción, que en este caso se conocen, perdón, sí, estos términos de conjunción, que en este caso se conocen como los maxitérminos. ¿Sí? Entonces, solamente cuando la función es 0, ponemos las variables que son 0, y si la variable es 1, entonces ponemos la variable negada. Entonces, de este ejemplo anterior, ¿verdad? Expresamos estas disyunciones fundamentales con el operador AND,
entonces tenemos la primera expresión fundamental, ¿verdad? Por la segunda y por la tercera. Y esto representa la forma normal conjuntiva, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuáles ponemos? Únicamente las que tienen 0, ¿verdad? Si queremos representar esto en forma canónica, podemos decir que f de x1, x2, x3 es igual a la multiplicación de los maxitérminos, ¿verdad? Que van desde el maxitérmino 0 hasta el maxitérmino n, ¿no? Entonces esa sería la representación de la multiplicación. Si expresáramos todos, si expresáramos los que son 1, los de 1 también podrían ser, y ustedes saben que 1 multiplicado por 0, pues va a ser igual a 0. Entonces ahí no había problema, ¿no? La representación canónica del ejercicio que acabamos de hacer, ¿verdad? Lo representamos de la siguiente manera. F de x1, x2, x3 es igual a la multiplicación de los maxitérminos 0, 1 y 3, ¿verdad? Donde estos de aquí ya están numerados, este es el 0, este es el 1 y este es el 3. Entonces esos son los maxitérminos que han sido tomados en cuenta. Ya, y entonces nosotros vimos que podemos pasar de la forma algebraica directamente a una forma canónica, ¿no? Entonces hicimos este ejercicio de aquí donde aplicamos los teoremas, y por eso es importante que ustedes se memoricen los teoremas, ¿verdad? Aplicamos los teoremas y aplicando todos estos teoremas llegamos, ¿verdad?, a una expresión donde tenemos los productos de los términos, ¿verdad? Los productos de los términos, tenemos la expresión sumada como todas las variables, como la sumatoria de todos los productos de los términos, ¿no? Entonces, allí encontramos esta expresión canónica a partir de la expresión algebraica, ¿sí? Utilizando pues un poco de artificios y de los teoremas. Entonces, después de eso de allí vimos que podemos pasar de la forma canónica OR a la forma canónica AND, ¿verdad? De la siguiente manera. Si nosotros partimos que la forma canónica de disyunción, ¿verdad? Es igual a la sumatoria de todos los minitérminos, ¿verdad? Y ahí tenemos todos los minitérminos que son 1, ¿verdad? Podemos decir que la forma canónica, ¿verdad? La forma canónica de conjunción, o bueno, la forma canónica de disyunción, también es igual a la función f de x1, x2, x3, ¿verdad? De la sumatoria de los minitérminos que fueron ceros, la sumatoria de los minitérminos que fueron ceros, ¿verdad? Pero si a todo esto de aquí le saco el complemento, entonces como resultado voy a tener, ¿verdad?, la forma canónica disyuntiva, ¿sí? Entonces, si yo hago la sumatoria de los minitérminos que fueron ceros y eso le saco el complemento, voy a tener la forma canónica disyuntiva, ¿no? Haciendo esto de aquí, ponemos los complementos que fueron ceros. Aquí están los minitérminos de los minitérminos donde la función tuvo como valor de verdad 0, aquí los he puesto, ¿verdad? Y luego, como tenían complemento, le volvemos a sacar el complemento, ¿verdad? Para que si le sacamos el complemento a ver, repito desde 0. Si le sacamos el complemento de f de x1, x2, x3, y si a eso de allí le volvemos a sacar el complemento, recuerden que el complemento del complemento es igual al valor original, en este caso al valor de f de x1, x2, x3, también tengo que sacar el complemento pues a los minitérminos, ¿no? Sacando el complemento y aplicando la ley de De Morgan, tenemos que el complemento de la multiplicación de x1 por x2 por x3, que todas están negadas, es igual a la sumatoria de x1, x2, x3, donde se vuelve a sacar el complemento y ya quedan sin complemento, ¿no? Y las sumas pasan a ser multiplicación y si estaba negada pasa a ser al valor original. Entonces, esto de aquí es igual a la representación de la forma canónica conjuntiva, ¿verdad? Entonces, la forma f de x1, x2, x3 es igual a miren que ya no son sumas, sino que ahora es multiplicación. Entonces, f de x1, x2, x3 es igual a la multiplicación
de los maxi términos, porque estos que eran mini términos ahora aparecen como maxi términos, ¿verdad? De los valores de los valores de verdad de la posición 0, 1 y 3, ¿no? Entonces, lo que nos quiere decir es que podemos pasar de la forma canónica disyuntiva a la forma canónica conjuntiva sin necesidad de hacerlo, ¿verdad? De esta manera. O sea, podemos pasar directamente. Es lo que nos quiere decir el ejercicio. Y estas funciones de conmutación, la disyuntiva y la conjuntiva, ¿verdad? Aplicado el complemento, son equivalentes. Expresiones canónicas equivalentes quieren decir que tienen la misma tabla de verdad, tienen los mismos valores de salida. Por lo tanto, da igual utilizar una que utilizar otra. Entonces, dos funciones de conmutación son equivalentes si tienen la misma tabla de verdad. Ya, dice, ¿cuántas funciones distintas no equivalentes existen para un número n de variables? Dice, ¿cuántas funciones distintas existen no equivalentes para un número n de variables? Dice que tenemos 2 a las 2 a la n, ¿verdad? Número de funciones distintas no equivalentes que pueden existir, ¿no? Entonces tenemos 2 a la 2 a la n. ¿No? Dice, esto se puede demostrar fácilmente construyendo las tablas de verdad y basándose en qué funciones no equivalentes tienen las tablas de verdad distintas, ¿no? Bien, de allí nosotros tenemos otros operadores que yo les dije que son comunes, que tenemos NOT, NOT es la negación de una variable, tenemos AND es la conjunción de dos variables, o sea, la multiplicación, tenemos OR es la conjunción de dos variables, o sea, la suma, tenemos NAND, NAND es un AND negado, entonces aquí está una multiplicación negada, entonces aplicando De Morgan tenemos finalmente esta expresión, x1 negado más x2 negado. Tenemos un NOR, NOR es un OR negado, entonces aquí está el OR, x1 más x2, se lo niega y aplicando De Morgan tenemos x1 negado por x2 negado. Tenemos un XAND es un AND exclusivo, ¿verdad? Un AND exclusivo quiere decir que es x1 por x2, ¿verdad? O no x1 y no x2. Es decir que tomen en cuenta únicamente cuando toma en cuenta únicamente cuando x1 y x2 son verdaderos o cuando x1 y x2 son falsos, ambos al mismo tiempo. Eso es un AND exclusivo. Y tenemos un OR exclusivo. Un OR exclusivo quiere decir que o tenemos x1 y no x2, o tenemos un x2 y no un x1. Es decir, o lo uno o lo otro, pero no los dos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, estas son expresiones algebraicas que representan estos operadores lógicos, ¿no? Ya, de allí tenemos los operadores fundamentales. Los operadores fundamentales son el AND, el OR y el NOT. ¿Por qué se llaman operadores fundamentales? Porque la teoría dice que solo necesitamos estos tres operadores, AND, OR y NOT, para poder representar cualquier representación de problemas o de circuito eléctrico. Entonces, solamente necesitamos estos tres y con estos tres somos capaces de llevar en un sistema booleano cualquier representación lógica de algún sistema, ¿no? Sin embargo, dice, sin embargo, también el AND y el NOT, ¿verdad? También son operadores fundamentales. Es decir, que yo puedo utilizar el AND y el NOT para poder representar cualquier circuito lógico, ¿verdad? O cualquier ¿Se acuerdan que nosotros vimos proposiciones lógicas y esas proposiciones lógicas nos permitían representar un enunciado de la realidad? Entonces, con estos operadores lógicos yo puedo representar esas proposiciones lógicas. Es decir, que puedo llevar algo del lenguaje humano, ¿verdad?, a una representación matemática que finalmente se va a convertir por el álgebra de Boole a una representación de circuitos. ¿Sí? Lo puedo hacer con estos tres operadores básicos, pero también con el AND y el NOT también lo puedo hacer. Y esto es importante porque la mayoría de los circuitos se basan en el AND y el NOT. Con el AND y el NOT también puedo crear otros operadores lógicos que son el NOR
el NOR y el NAND, es decir, un OR negado y un AND negado, y con estos dos también pueden hacer como operadores fundamentales, es decir, con esto de aquí también puedo representar cualquier proposición lógica, ¿verdad? Y por ende representar un circuito lógico. Ya, y creo que llegamos hasta aquí. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, duda, inquietud. Hemos visto un rápido resumen de esto. ¿Alguna pregunta? Ya. Si no hay preguntas, entonces avanzamos. Dice que tenemos dispositivos electrónicos que pueden representar funciones de conmutación, ¿verdad? Esto es importante porque este es el principio de todo sistema computacional. Algo que era muy difícil de hacer y que no se puede hacer de manera mecánica y que costó mucho trabajo es hacer que un circuito ejecute una acción, ¿verdad? U otra acción, dependiendo de un poco de condiciones atrás, ¿verdad? Entonces, para el humano era difícil que la computadora... los circuitos eléctricos son un circuito que usted le pone energía al circuito y el circuito ejecuta todo el esquema circuital que tiene. Entonces, siempre ejecuta la acción. Pero el humano quería que un circuito ejecute un circuito o ejecute otro circuito dependiendo de condiciones anteriores. Y esas condiciones son las que se pueden programar. Entonces, este era un problema muy difícil de hacer, ¿no? La solución a este problema, la solución y la razón por la cual estamos tan avanzados y la razón por la cual hemos tenido un salto cuántico de 200 años, ¿verdad? Nosotros desde los años 70 u 80 al año 2000 hemos tenido un avance cuántico de más o menos 200 años o 400 años. Los científicos dicen que el humano no debió evolucionar tan rápido y la razón por la cual el humano evolucionó tan rápido es por los sistemas computacionales y la razón por la cual los sistemas computacionales han evolucionado es por el descubrimiento del transistor. Y el transistor es un componente electrónico, o sea, es algo físico que permite, bajo ciertas condiciones, ir por un circuito o ir por otro circuito. Y es el transistor el componente fundamental para que nosotros pudiésemos llevar el álgebra de Boole, que es una definición matemática lógica, a los circuitos digitales, ¿verdad? Que es la representación de las proposiciones lógicas a circuitos, ¿no? Entonces, todo eso se pudo hacer por las compuertas lógicas y las compuertas lógicas están basadas en transistores a base de silicio. O sea que, aparte de que funcionan, son baratos, ¿no? Y son chiquititos hoy en día y por eso hemos tenido ese salto cuántico y por eso hemos avanzado más o menos unos 200 años, ¿no? O sea, nosotros no teníamos por qué avanzar tan rápido. Ya, las compuertas lógicas son altamente utilizadas en el campo de la electrónica digital porque son de bajos costos y logran una alta densidad de integración. Es decir, que son tan chiquitos que yo puedo poner un montón juntos, ¿no? De hecho, los transistores de hoy en día, o por lo menos hasta que yo me acuerdo que estoy hablando de cosas muy viejas, se podía meter cerca de 1 millón de transistores, ¿verdad? En algo más pequeñito que con una moneda de 1 centavo. ¿No? Y hoy en día eso se ha miniaturizado más. Entonces podemos poner millones de transistores, ¿verdad? En un microprocesador y entonces tiene más poder de procesamiento por los transistores. Es decir, que puede resolver más proposiciones lógicas al mismo tiempo. Las compuertas corresponden a bloques fundamentales para la construcción de circuitos lógicos. Lamentablemente no hemos creado un circuito que sea capaz de pensar como el humano, es decir, que pueda tomar varias decisiones al mismo tiempo. Solo hemos creado un circuito que puede coger o un camino o el otro, ¿no? Y por eso es que los sistemas digitales, ¿verdad? Se llama digital porque se manejan con un dígito. Y un dígito puede ser 0 y 1. Entonces somos muy limitados, somos muy básicos, o sea, hacemos como que lo único que sabemos hacer es que o es 1 o es 0. Es lo más básico que podemos hacer. Pero ese 1 es 0 con muchos transistores, nosotros podemos armar unas lógicas un poco más elaboradas. Entonces, esos son bloques fundamentales. Específicamente con esos bloques fundamentales podemos representar las compuertas que vimos anteriormente, el OR, el AND, el NOR, el NAND, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas compuertas
son hechas por circuitos a partir de circuitos más básicos. Una red de compuertas lógicas constituye un circuito combinacional. Es decir, un circuito combinacional es la agrupación, ¿verdad? O la conexión de estas distintas compuertas lógicas o bloques fundamentales que tiene como propósito representar una lógica, ¿verdad? O sea, no están solamente puestos por poner, sino que representan una lógica humana, ¿no? Las compuertas lógicas están representadas aquí. Ahí ustedes las pueden ver. Estas son las compuertas lógicas que ustedes van a ver en circuitos, ¿verdad? Tenemos el operador NOR. El operador NOR entra aquí la señal, ¿verdad? Para que entre aquí la señal, estamos ya hablando a nivel eléctrico, ¿verdad? Esa señal es un voltaje. Entra una señal, cuando hay un voltaje, este es un 1, ¿verdad? Y cuando entra el voltaje por acá, del otro lado, ¿verdad? ¿Qué sale? Por acá del otro lado no sale nada. Por lo tanto, esto es un 0. ¿Sí? Entonces, la propiedad de la compuerta NOT es que entra la señal un 1 y sale un 0. Esa es su propiedad, ¿verdad? Por otro lado, cuando en la compuerta NOR no hay señal, no hay voltaje, o sea, no entra nada, entonces esto es un 0, ¿verdad? Pero irónicamente, por acá sale la señal y entonces esto se convierte en un 1, ¿no? Por eso es que cuando ustedes tienen una variable, ¿verdad? Y ustedes la niegan, ¿verdad? Si la variable es 1, lo que sale es un 0, y si la variable es 0, lo que sale es un 1. Entonces, así funciona el operador NOR, que bien le podemos hacer su tablita de verdad. ¿Preguntas hasta ahí? Tenemos el operador OR. El operador OR, ¿verdad? Entra una señal y sale una señal. Es decir, que si tiene una señal, o sea, si tiene un 1, sale un 1. Ahora, ¿qué pasa si el operador OR le entra otra señal? Si el operador OR le entra otra señal, es decir, que entra un 1, ¿verdad? Igual sale un 1. Ahora, ¿qué pasa si al operador OR le quitamos una señal? Si le quitamos una señal, ¿verdad? De todas maneras, la otra entra un 1 y sigue saliendo un 1. Ahora, ¿qué pasa si al operador OR le quitamos la segunda señal? Si le quitamos la segunda señal, el operador OR se hace 0. Si escribimos la tabla de verdad del operador OR, tendríamos algo así. Tenemos que x1, x2, y aquí sería x1 más x2, ¿verdad? Entonces tendremos que esto es 0, 0, 0, 1 sería, ¿no? Perdón. 0, 1, y acá sería, no creo que esté mal, 0, 0, 1, 1, y acá sería 0, caramba. Por eso es que aquí más me demoras en hacer esto. Ya, aquí tenemos todas las combinaciones. Esta es la tabla de verdad del operador NOT. Entonces aquí tenemos 0 más 0, eso es 0, ¿verdad? 0 más 1, eso es 1. 1 más 0, eso es 1. Y 1 más 1, eso es 1. Esta es la tabla de verdad del operador OR. No sé si ahí ustedes quieren, saquen la captura de pantalla. Por acá arriba, vamos a hacer la tabla de verdad. Aquí tenemos x1. Y por acá tenemos la negación de x1. A veces para la negación se suele utilizar la barra, o yo utilizo la barra porque el otro símbolo no lo tengo. Entonces aquí tenemos el valor de verdad de x1, el valor de verdad de x1. Puede ser 0 o puede ser 1. Cuando x es 0, la negación de x es 1. Y cuando x es 1, la negación de x es 0. Entonces aquí tenemos la tabla de verdad del operador NOT. Y acá tenemos la tabla de verdad del operador OR.
Ya, preguntas, jóvenes. Ya, entonces aquí nos damos cuenta que cuando no hay señal, la compuerta lógica, aquí nos damos Señal tampoco. que cuando no hay señal, acá no hay señal. Cuando hay señal en uno, o sea, basta que uno de estos tenga voltaje, entonces acá también tiene voltaje. Cuando los dos tienen voltaje, igual acá tienen voltaje. Ahora, ustedes van a entender por qué en el álgebra de Boole, ¿verdad? 1 más 1 es 1. La razón por qué 1 más 1 es 1 es porque no estamos hablando de suma matemática, sino que estamos hablando de voltaje. Entonces, cuando yo tengo un voltaje y tengo otro voltaje, el voltaje no se duplica. No, no es que porque yo tengo, por ejemplo, si hablamos de la corriente normal, si yo tengo 110 voltios y en la otra línea tengo 110 voltios, acá no tengo 220. No, acá sigo teniendo 110 voltios. No, esta es la razón por la cual 1 más 1 es 1. Porque la compuerta lógica, el 1 lo que representa es la presencia de voltaje aquí. ¿Sí? Esa es la razón por la cual esa suma, ¿verdad? Cuando estamos hablando de álgebra booleana, es 1. Ahora veamos el operador A. En el operador A, cuando no tengo señal, en la salida tampoco tengo señal. Cuando tengo señal en una línea, o sea, cuando tengo un 1, la salida va a ser 0. No hay señal. Cuando tengo señal en la otra línea, ¿verdad? O sea, tengo otro 1. Entonces, recién allí se produce la salida por acá. Y esto de aquí también se convierte en un 1. ¿Verdad? Entonces, cuando en el LAN tengo señal en ambas líneas, entonces tengo presencia de voltaje en la salida. Sin embargo, si yo quito una señal, cualquiera que yo quite, entonces la señal de salida también cesa. ¿Sí? Por lo tanto, para el operador AND tengo que tener señal en ambas líneas para que salga, ¿no? Entonces aquí voy a hacer, déjenme ver si copio esta de aquí. Para hacer rápido, vamos a hacer la tabla de verdad del operador AND. Aquí está el LAN. En el LAN, cuando yo tengo 0 y 0, la salida es 0. Cuando yo tengo 1 y 0, la salida es 0. Cuando yo tengo 1 y 0, la salida también es 0. Y solamente cuando yo tengo 1 y 1, la salida es 1, ¿no? Entonces, ese es el operador AND. ¿Ya? Ahí está el operador AND. Ya, ahora vamos a ver el OR exclusivo. El OR exclusivo, el que tenemos aquí, el OR exclusivo, ¿verdad? Que se representa con este símbolo, que es igualito a un OR, pero que tiene aquí como una ventanita, ¿verdad? O un hueco por aquí. Este OR exclusivo funciona de la siguiente manera. Recuérdense que el OR, si uno de los dos tiene señal, aquí hay señal, ¿no? Aquí, si uno de los dos tiene señal, o sea, si este tiene señal, entonces esto sería un 1. Entonces, en la salida hay señal. Entonces esto aquí también es un 1. Entonces, hasta ahí se comporta como un 1, ¿verdad? Pero, si en la otra entrada, llega otra señal, en el OR normal seguiría la salida. Pero en este OR exclusivo, dice no, o uno o el otro, pero no ambos. Y entonces la salida se hace 0, ¿no? Entonces aquí, como ustedes pueden ver, cuando ambos tienen señal, la salida se hace 0. Representando eso de allí, ay caramba, representando eso de allí, vamos a hacer la tabla de verdad del XOR. El XOR o el OR exclusivo, o también como se lee como el SOR, ¿verdad? La tabla de verdad funciona así. 0 y 0 da 0, o sea, si no hay señal, pues la salida no hay señal. Si uno de los dos hay señal, pues entonces sí hay señal. Si en uno de los dos hay señal, pues entonces sí hay señal. Pero si en ambos hay señal, entonces la salida es 0.
Déjenme ponerlo allí. Creo que sí se alcanza a ver la tabla de verdad. Entonces sí, creo que sí se ve al final donde 1 y 1 es 0. Esa es la representación en tabla de verdad del SOR. Ahora, vamos viendo el NOR. El NOR es una negación del OR. El NOR es una negación del OR. Entonces, no lo voy a representar. Voy a copiar la tabla de verdad del OR y voy a poner acá su tablita de verdad para representar al NOR. Si el NOR es una negación del OR, eso significa que si en el OR 0 y 0 era 0, entonces aquí en el NOR va a ser 1. Si en el OR 0 y 1 era 1, entonces aquí va a ser 0. Si en el OR 1 y 0 era 1, entonces aquí va a ser 0. Y si en el OR 1 y 1 era 1, entonces aquí va a ser 0. Es decir que en el NOR, solamente cuando no hay señal, tanto en la entrada 1 como en la entrada 2, entonces aquí se produce una señal. Solamente en este caso se va a producir una señal. ¿Sí? Entonces así funciona el NOR, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Hemos negado el OR. O sea, si ustedes se dan cuenta, los componentes lógicos, las compuertas lógicas más avanzadas, se basan en compuertas lógicas más elementales, ¿no? En este caso, el OR es una negación de, perdón, el NOR es una negación del OR. Ya, y asimismo, tenemos el NAND. El NAND es una negación de LAN. Entonces, aquí vamos a poner el NAND. Voy a ponerlo un poco más acá. Ya, ahí tenemos el NAND, y el NAND es una negación de LAN, es decir que donde el AND era 0, ahora será 1, y donde el AND era 1, ahora será 0. Entonces, esta es la tabla de verdad, de el AND. ¿Sí? Entonces, el AND, ¿verdad? El AND va a ser 1, ¿verdad? Si no hay señal, entonces aquí sería 1. Si no hay señal, aquí sería 1. Si aquí hay señal, entonces sigue siendo 1. Si acá hay señal, entonces ahí sigue siendo 1, ¿verdad? Pero si en ambas hay señal, si aquí hay señal y aquí hay señal, entonces allí la salida se hace 0. ¿Sí? Así funciona el AND, ¿no? Entonces, para que se haga 0, tiene que haber circuito, tiene que haber voltaje en ambas entradas del circuito. Y finalmente tenemos el LAN exclusivo, ¿verdad? El LAN exclusivo. Entonces vamos para hacer el LAN exclusivo, voy a copiar nuevamente lo que es el LAN. Aquí no me han corregido, miren. Aquí el símbolo de LAN es el punto. ¿Sí? Como yo copié, no corregí aquí. Entonces aquí el símbolo de LAN es el punto, ¿verdad? Acá el símbolo del XOR es así mismo, déjenme ver si copio el símbolo. Déjenme ver que yo lo tenía por acá en algún lado. No sé si se me va a borrar. Entonces, para evitar eso, déjenme ver si puedo copiar el símbolo. El XOR, la otra vez uno de ustedes me lo facilitó. ¿Dónde está el OR exclusivo? No lo veo. Voy a buscarlo en internet. Símbolo OR exclusivo. ¿Dónde está? Aquí está, aquí lo encontré.
Ese es el símbolo del OR exclusivo, ¿verdad? Y por acá el NOR, el símbolo del NOR sería así. El NOR es un OR negado. Entonces, como no puedo poner la barra arriba, ¿verdad? Voy a poner esta barra que significa complemento o negación, ¿sí? Entonces, ahí ya lo representé. Acá el NaN sería el símbolo de la multiplicación. Entonces, aquí lo ponemos y como no puedo negarlo, lo voy a poner así, con una barra que representa la negación. Ya, entonces ahí está el NaN negado, ¿no? Entonces, ahora sí le pueden sacar captura de pantalla porque ahí ya está bien representado. Y finalmente nos toca el LAN exclusivo, ¿verdad? Déjenme buscar de una vez el símbolo del LAN exclusivo. Ya, creo que no encuentro el símbolo del LAN exclusivo, entonces tal vez lo voy a expresar de otra manera. Ya, entonces como no lo encuentro, ya me las voy a arreglar para expresarlo. Ya, entonces vamos a partir de el LAN, vamos a partir de LAN para representar la tabla de verdad del LAN exclusivo, ¿no? Entonces aquí lo voy a poner, ahí está el LAN, ¿verdad? El LAN exclusivo, ¿verdad? Es que solamente es verdadero, ¿verdad? Cuando ambas señales están apagadas, ¿verdad? Creo que el LAN exclusivo, déjeme ver para no cometer un error, déjeme consultar por acá arriba, creo que representamos cuánto es el LAN exclusivo, ¿no? Déjenme ver, aquí está el LAN exclusivo. El LAN exclusivo dice que funciona así. O ambas son verdaderas, ¿verdad? O ambas son falsas. ¿Sí? O ambas son verdaderas o ambas son falsas. Entonces, ya que corroboramos, entonces estamos aquí y dice o ambas son verdaderas, o sea, aquí, ¿verdad? O ambas son falsas. Entonces, aquí también sería verdadero. Este sería el LAN exclusivo. Y la manera de representar el LAN exclusivo, podríamos, no tengo un símbolo para esto, ¿verdad? Pero podríamos ponerlo como función, ¿no? Entonces, como función, podríamos poner un SHAN. Es que este símbolo no se utiliza mucho. Lo podemos poner como una función para representar. Entonces, la función SHAN de x1 y x2 va a ser que cuando x1 y x2 sean 0, la función va a ser verdadera, y cuando x1 y x2 sean verdaderos, la función va a ser verdadera. Por el resto de los casos, la función va a ser falsa, ¿no? Entonces, no sé si ahí se puede apreciar.
Ya, listo. Entonces, ahora sí, le pueden sacar captura de pantalla para que tengan las tablas de verdad de todos estos circuitos lógicos, ¿no? Y ya, ahora ya tienen la idea de físicamente cómo funcionan estas compuertas lógicas. ¿Preguntas? No, profesor. Ya listo. Entonces, ya voy a borrar, sáquenle captura. Voy a borrar en 5, 4, 3, 2, 1. Ya, listo. Entonces, ahora sí, ya conocimos cómo funcionan las compuertas lógicas. Estas compuertas lógicas son los componentes más elementales para poder formar circuitos eléctricos. Y lo que hacen es que permiten o no permiten el paso de la corriente. Y cuando hay corriente, eso en el álgebra de Boole se representa con un 1. Y cuando hay corriente se representa con un 1. Y cuando no hay corriente se representa con un 0. Entonces, esas expresiones algebraicas que hemos visto, lo que nos están representando, pues es la combinación de la electricidad con estos componentes lógicos. Y nos van a permitir representar una proposición lógica en un circuito eléctrico. Y en este caso, como estos circuitos están formados por componentes, compuertas lógicas que representan información binaria, entonces estamos hablando de componentes digitales. Bien, dicen las compuertas lógicas pueden tener más de una o dos entradas. Por ejemplo, una ecuación de conmutación f de a, b, c, donde a, b, c son variables booleanas, es decir, que pueden tener los valores de 0 y 1. Tenemos una función representada por a, por b y por c, ¿no? ¿Cómo representamos a por b y por c? Entonces tenemos que poner como entradas las variables a, la variable b y la variable c. Serían como entradas si la variable a vale 1, si la variable a vale 1, ¿qué significa eso? Si la variable a vale 1, significa que aquí va a haber voltaje. ¿Va a haber voltaje acá? Sí. No, no va a haber voltaje acá. Para que exista voltaje acá, necesitamos que en la variable b también exista voltaje. Si aquí en la línea donde está la variable b hay voltaje, ¿qué significa eso? Que si sale señal. Que si sale, o sea, eso está bien, pero ¿qué significa si aquí hay voltaje? Significa que b vale 1. exactamente, póngase ahí la participación en clase, ¿no? Entonces, si A vale 1 y B vale 1, es decir, que hay voltaje en esta entrada y en esta entrada aquí, entonces en esta salida del circuito lógico, va a haber voltaje. ¿Y aquí hay voltaje o no hay voltaje? No. Aquí no hay voltaje, porque para que aquí exista voltaje, se requiere que esta es una compuerta lógica AND, ¿verdad? Y para que la compuerta lógica AND tenga funciones, ¿verdad? Se requiere que las entradas sean verdadero y verdadero Verdadero mismo. y verdadero, exactamente. Pueden ponerse ahí la participación en clase. Entonces, si aquí es verdadero y aquí es verdadero, entonces acá también es verdadero. Y eso significa que esta función de aquí, para este caso, va a valer 0. Evalúenlo nuevamente. 1. Va a valer 1, exactamente. Pero para este caso, ¿para qué caso? Si A vale 1, o sea, hay voltaje, y B vale 1, o sea, hay voltaje, y C vale 1, o sea, hay voltaje, entonces aquí en la salida hay voltaje, y por lo tanto, F de A, de B y de C, para A, B y C igual a 1, entonces la salida es 1. Así funcionan los circuitos digitales. ¿Sí? Estamos representando, ¿verdad? Esta lógica, esto ya sería en el hardware de la máquina.
¿sí? Porque aquí estamos trabajando con corrientes. Ya, entonces ya hemos representado este circuito lógico para este caso, ¿no? Entonces, y únicamente para ese caso. Recuerden que las variables pueden tomar diferentes valores, ¿verdad? Ahora, una representación, ¿verdad? Porque aquí hemos utilizado dos compuertas lógicas AND, pero este mismo circuito lo podemos representar con una sola compuerta AND de 3 entradas, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es, a nivel de circuitos, recuerdan ustedes que habían elementos combinacionales, simplemente ponemos esto en una cajita un poco más grande, ¿verdad? Y extendemos esta patita de aquí por acá, ¿verdad? Y aquí decimos que aquí es la entrada C. Y de esa manera pasamos de tener dos compuertas lógicas a tener una sola compuerta lógica, ¿no? Esto es para el tema de funcionalidad. Internamente sí tiene las dos compuertas lógicas. Recuerden ustedes que nosotros solo podemos representar compuertas lógicas con dos entradas. Pero a partir de la combinación, cuando hacemos combinación de compuertas lógicas, creamos circuitos combinacionales y podemos elaborar circuitos combinacionales con funciones más complejas. ¿Preguntas hasta allí? ¿Alguna duda? Simplemente encapsulamos esos circuitos, como son chiquititos, nadie se da cuenta, pues, y lo hacemos una compuerta de 3 entradas. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? ¿Puedo borrar? Ya, entonces, borro y sigo avanzando. Ya, entonces ya hemos hecho nuestra primera combinación de compuertas lógicas básicas para generar una compuerta lógica un poco más elaborada. Aquí dice, represente la siguiente ecuación mediante las compuertas lógicas. Tenemos las variables A, B, C y D, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una suma, ¿verdad? La suma va a estar representada por la compuerta. ¿Cuál compuerta? ¿Qué compuerta lógica representa la suma? El operador lógico. El operador lógico por. Entonces, en este OR estamos representando la suma. ¿Sí? Luego tenemos una multiplicación. ¿Quién representa la multiplicación? La multiplicación es representada por el operador AND. Sin embargo, este es un AND de 3 entradas, ¿no? Entonces, como tenemos una multiplicación por 3 entradas, ¿verdad? Este va a ser un AND de 3 entradas. Ya, luego tenemos otra suma. Entonces, esta suma de aquí es este operador de acá, que es otro operador OR. No. Entonces, ahí está el otro operador OR. Pero también tenemos un complemento, ¿verdad? Este complemento que está aquí, ¿verdad? Es este operador NOT. Creo que este no vimos cómo era la forma del NOT. Entonces, esta es la representación del operador NOT. ¿Sí? Entonces, ahí está el operador NOT. Ya, aquí tenemos una multiplicación. La multiplicación que tenemos aquí también está representada por este AND de 3 entradas, ¿verdad? Y finalmente tenemos las variables. Entonces, aquí está
la entrada de la variable B. Aquí está la entrada de la variable D, ¿verdad? Aquí está la entrada de la variable A. Aquí está la entrada de la variable B nuevamente, ¿verdad? Y aquí está la entrada de la variable C. ¿Ya? Entonces, si yo quiero ver la representación de esta función, yo tengo que B más D. Entonces aquí tengo B, ¿verdad? Aquí tengo B. Miren que la señal de B, hay un cablecito que se viene por acá y entra un operador OR y también tengo D. Entonces, aquí yo tengo B más D. Entonces, aquí tengo B más D. Luego, por acá en el paréntesis tengo A más B invertida. Entonces, aquí viene A, ¿verdad? Al operador OR, que es una suma, ¿verdad? Y aquí viene B, pero como es B complemento, aquí hay un operador de negación. Entonces, si aquí B vale 1, por el otro lado B vale 0. Si por acá B vale 0, por el otro lado vale 1. Entonces hay una negación del valor de B y entra la compuerta OR, es decir, que se suma con A. Y finalmente tengo la multiplicación de estas dos sumas con la señal de C. Entonces aquí viene la señal de C, la señal C entra aquí a este A. El resultado de A más la negación de B también entra en este A. Y la suma de B más D también entra en este A, ¿no? Entonces aquí se multiplica B más D por A más B complemento por C, ¿verdad? Y finalmente la salida de esta función, ¿verdad? Viene dado por aquí, donde obtenemos, según sean los valores de las variables, vamos a obtener el valor de verdad de esta función. Si ustedes gustan, sáquenle una captura de pantalla, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. No. Ya, entonces voy a borrar esto de aquí, lo voy a repetir ahora sin las líneas, porque a lo mejor con las líneas se pueden confundir. Ya, tengo B más D, entonces aquí tengo B, miren, B viene por aquí, baja por acá y llega a esta compuerta OR. Y por acá tengo D, entonces este OR va a representar la suma de B más D. Luego por acá tengo A más B complemento, entonces por aquí tengo A, llega este operador que representa la suma, el operador OR. Y por aquí tengo B, pero como lo que necesito es B complemento, hay una compuerta NOT, ¿verdad? Y aquí tengo la negación de B. A partir de aquí tengo la negación de B y entonces tengo A más la negación de B, ¿verdad? Luego tengo la multiplicación de esta primera suma con esta segunda suma con la señal de C directa. Entonces aquí tengo el resultado de la primera suma que entra un operador AND que representa la multiplicación. Aquí tengo el resultado de la segunda suma que entra el operador AND, ¿verdad? Que representa la multiplicación. Y aquí tengo directamente la señal de la variable C que entra a la multiplicación. Entonces se realiza la multiplicación de estas tres entradas y se genera una salida y esta salida va a representar el valor de verdad de la función. ¿De qué va a depender el valor de verdad de la función? Va a depender de los valores individuales de A, de B, de C y de D, ¿no? Hagamos algo práctico. Digamos que veamos cuál es el valor de la función si A vale 1, B vale 1, C vale 1 y D vale 1, ¿no? Entonces, hagamos qué sucede, ¿no? Si A vale 1, quiere decir que por aquí hay una señal. Voy a tratar de... Por aquí hay un voltaje, ¿verdad? Y el voltaje entra hasta aquí. Si B vale 1, quiere decir que por aquí hay un voltaje, ¿verdad? Pero por acá no hay nada. Por acá sigue el voltaje, ¿verdad? Aquí también sigue el voltaje. Y que por acá entra voltaje. Si C vale 1, quiere decir que por aquí sigue el voltaje directamente por acá. Si D vale 1, quiere decir que por aquí entra voltaje. Ya, de aquí tenemos que A vale 1, ¿verdad? Y B vale 0, pero como esto es un OR, basta que uno de los dos tenga 1 para que aquí valga
1. Aquí tenemos C y D, perdón, tenemos B y D. Entonces aquí basta que uno de los dos valga 1 para que aquí valga 1. Y finalmente aquí vemos que llegan las tres señales con voltaje. Y como este es un AND, ¿verdad? El AND, para que sea verdadero, quiere decir que las tres entradas tienen que ser verdaderas y por lo tanto aquí hay voltaje. Para este ejemplo, donde A, B y C valen 1, el resultado de la función, ¿verdad? El resultado de la función va a ser igual a va a ser igual a 1. Para esto aquí tienen que familiarizarse con la representación gráfica de las compuertas lógicas, para que ustedes sepan cuál es la compuerta lógica con la cual estamos tratando. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No. Ya, entonces voy a borrar eso allí. No sé si le quieren sacar captura de pantalla. Borro en 3, en 2 y en 1. Ya, listo. Entonces ya hemos visto cómo a través de una ecuación podemos representar las compuertas lógicas. Entonces, todo este proceso que hemos visto de conjuntos, ¿verdad? Y de teoremas ha sido para llegar a este punto donde podemos hacer todo lo que hemos visto a punta de compuertas lógicas y este es nuestro camino para ir desde nuestro mundo mental, ¿verdad? Al mundo del hardware, al mundo físico de electricidad. Entonces, por eso hemos recorrido este camino. Bien, las compuertas lógicas no están, o sea, físicamente, ya ahora sí, físicamente las compuertas lógicas no las encontramos con esos símbolos, ¿no? Sino que las encontramos en unas pastillas de silicio. Las más famosas son las TTL, que es lógica de transistor, ¿verdad? Esas son las familias TTL, lógica de transistor, que tienen numeraciones parecidas a esta, ¿no? Donde tenemos 74, que es para indicar el tipo de transistor. LS, esto creo que es que soporta short largo voltaje o algo así, y una numeración que identifica el tipo de elemento electrónico, que es este de aquí. Estas son las famosas pastillitas de circuitos lógicos que ustedes verán en la mayoría de los dispositivos, ¿verdad? Hoy en día muy miniaturizadas. Entonces aquí van a encontrar transistores y en estos transistores hay circuitos lógicos. Pero no es el único lugar donde encontramos circuitos lógicos. Existen dispositivos de alta integración, ¿verdad? Que tienen estas tecnologías, que son estos circuitos de acá. Aquí están más miniaturizados, ¿verdad? Los transistores están miniaturizados y esto es lo que nosotros tenemos en nuestras computadoras, en nuestros teléfonos, en algunos casos como microprocesadores, donde tienen millones de transistores, ¿no? Entonces ahí ya, hoy en día ya tenemos que hablar de millones. Entonces, millones de transistores que están que son del tamaño tal vez de un alfiler, ¿sí? De la cabeza de un alfiler, ¿no? Entonces, esas compuertas lógicas están allí por millones dentro de estos dispositivos para poder representar lógica combinacional. Si nosotros le sacamos la radiografía a un circuito lógico, por ejemplo, aquí tenemos el 74LS32. El 54LS32 representa una compuerta OR, ¿verdad? Y lo que tenemos es que esta es la distribución de una pastilla de circuito lógico. Tenemos una muesca, la muesca va en esta posición para poder identificar el diagrama, ¿verdad? Entonces aquí hay una muesca del circuito. Esta muesca nos indica que este lado va a la izquierda. Los circuitos tienen una numeración para saber de qué clase de circuito se trabaja. El pin número 14 es el pin de entrada de voltaje, porque esto trabaja con voltaje, y el pin número 7 es la salida de tierra, ¿no? Entonces, para que funcione el circuito, tiene que tener voltaje y tierra.
Y de ahí tenemos las entradas 1 y 2 y la salida 3. Aquí solamente hay una compuerta lógica OR que utiliza estos 3 pins. 2 de entrada y 1 de salida. Como la pastilla es grande, ¿verdad? Entra más circuitos, entonces lo que se ha hecho es que en una pastilla se han integrado más circuitos lógicos, en este caso de la misma familia, es decir, de las compuertas OR. Por lo tanto, aquí tenemos una segunda compuerta, compuerta lógica OR, acá tenemos una tercera y acá tenemos una cuarta, ¿no? Cada cual tiene sus propias entradas y sus propias salidas, y en este circuito, el 74LS32, funcionan de manera individual. Entonces, así es como ustedes ven un circuito. Cuando ustedes estén en circuitos, van a trabajar con estos de aquí y van a hacer circuitos electrónicos básicos. ¿Preguntas? No. Listo, entonces, sigamos avanzando. Dice, minimizar una función f de varias variables hasta la variable n significa encontrar una función equivalente g, ¿verdad? Con el mismo número de variables que tenga el mínimo número de términos literales. Entonces, estamos hablando de minimizar una función. Por ejemplo, si tenemos una función que genera esta tabla de verdad y tenemos esta otra función que genera una tabla de verdad y las tablas de verdad son iguales, significa que tenemos ecuaciones equivalentes. Ecuaciones equivalentes significan que tienen la misma tabla de verdad. Entonces, esto es lo que estamos buscando ecuaciones equivalentes. Si extraemos los minitérminos, ¿verdad? Bueno, aquí me equivoqué. Aquí es la tabla de verdad aumentada. Aquí están las combinaciones con ceros. Aquí están las combinaciones con 1. Entonces es una única tabla de verdad. Aquí todavía no entramos en el concepto de ecuaciones de equivalentes. Acá sí. Una función f cuya tabla de verdad es igual a una función g significa que son ecuaciones equivalentes, ¿no? Entonces aquí tenemos la tabla de verdad. A partir de la tabla de verdad encontramos los minitérminos, ¿verdad? O el min-término. Entonces aquí sacamos los minitérminos para lo cual esta función es verdadera. Y luego creamos la forma normal disyuntiva, ¿verdad? Donde decimos que la función de las variables a, b, c y d es igual a la suma de los minitérminos para los cuales la función era verdadera. Entonces esta sería la función. Ahora, una vez que yo tengo esta función, ¿verdad? Yo puedo crear el circuito de esta función. El circuito de esta función que hemos encontrado, ¿verdad? El circuito de esta lógica de la tabla de verdad de esta función, se representa aquí, ¿no? Donde yo tengo este circuito combinacional para crear esta función. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Aquí estamos utilizando compuertas NAND. Si se dan cuenta, estas son compuertas NAND de 4 entradas, ¿no? Entonces, con estas compuertas NAND de 4 entradas, ¿verdad? Hemos simplificado el circuito. Si no, el circuito es mucho más difícil, ¿no? Aquí lo que tenemos son la señal A, la señal invertida de A, ¿verdad? Y dependiendo del caso, pues estamos utilizando las compuertas NAND para representar este circuito, ¿no? Entonces, este circuito es la representación de esta forma normal disyuntiva, ¿sí? Donde nosotros estamos viendo, pues, que tenemos algunas funciones NAND, ¿no? Aquí esto es una NAND. Ya, entonces ahí está la representación del circuito. Por suerte, ya no alcanzamos a ver esto. Muy probablemente este tema no entre en el examen. Ahora, esa misma función, esa misma función que nosotros vemos allí, esa misma función, esta función de aquí, o sea, esta ecuación normal disyuntiva, ¿verdad? Esta función formal disyuntiva, que ustedes ven aquí, que es grande y que se representa con este circuito,
Esa función de aquí nosotros la podemos minimizar, y minimizar significa buscar una ecuación equivalente que tenga la misma tabla de verdad. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Bueno, aquí no estoy muy seguro de cómo han trabajado, pero parece que están sumando. Parece que están sumando este con este de acá. Déjenme ver si es así. A ver. A por B más A por B más A por B más A por B. Déjenme ver si interpreto qué es lo que han hecho, porque en este champú se me hace un poquito ver qué han hecho. A ver, aquí tenemos A por B. A por B podría ser esta. A por B podría ser esta de aquí. A por B negada. Ya, entonces esta A por B podrían ser o esta, ¿verdad? Y esta o esta A por B, dice que podrían ser estas dos, dicen que suma A invertida por B. O sea que esta podría ser esta. También podría ser esta. También podría ser esta. Podrían ser esas dos. Entonces, como que están trabajando con esas dos. Y esas allí suman A más B, A por B, A por B, A por B, podría ser esta de aquí, y A por B podría ser esta de acá, y A por B podría ser esta de acá. Y ese de allí suma a por B, o sea, a esta de aquí, y a esta de acá. Ya, entonces aquí lo que veo es que lo que ha hecho es que ha extraído los términos, las variables comunes, ¿verdad? En estos mini términos. ¿Sí? Los ha extraído y los ha sumado, ¿no? Ha hecho una especie de factoración allí. Y lo que ha hecho es que ha dejado los otros mini términos, o sea, el C y el D, los ha dejado aparte. Entonces, estos de aquí que multiplican a C invertida por D. Voy a borrar esto para ver si este es el mismo. Este es el mismo. Este es el mismo. Este es el mismo. Ya, entonces en estos donde C negado y D negado son los mismos, los que ha hecho es que los ha extraído de allí, ¿verdad? Los ha extraído de allí y es como que ha factorizado, ¿no? Entonces ha sacado, ya le vi la lógica, ha sacado C y D de aquí, ha sacado C y D de acá, ha sacado C y D de acá, ha sacado C y D de acá, ¿verdad? Y lo que ha quedado, o sea, una vez que los ha sacado, lo que ha quedado es la suma de A y B invertido, la suma de A negado por B,
la suma de A por B negado, ¿verdad? Y la suma de A por B, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha hecho. Ha extraído los dos elementos finales, ¿verdad? Y el resto lo ha multiplicado, ¿no? Eso ha hecho de esto de aquí. Entonces, hasta ahí ya le hemos encontrado, para esta primera parte ya hemos encontrado qué ha hecho. Ahora, de las otras ecuaciones ha extraído C por D invertido. Veamos. C por D invertido lo extrajo de aquí. C por D invertido lo extrajo de acá. C por D invertido lo extrajo de acá, ¿verdad? Y de estas tres que ha extraído, estas tres es que no se me pasó alguna por alto, allá, aquí también extrajo, sino que ahí estaba tapado. Ya, y lo que le quedó, una vez que lo extrajo, lo que le quedó fue A por B invertido, ¿verdad? A y B invertido, A invertido por B, A invertido por B, A por B invertido, A por B invertido y A por B. ¿Sí ven? Entonces extrajo el factor común que era C por D invertido, ¿verdad? Y sumó los elementos que no eran comunes. Entonces hasta ahí ya está el segundo misterio resuelto. Y después parece que agrupó B, C y D. Entonces vamos a ver dónde está B, C y D. Es B, C y D, de aquí no lo puedo tomar. De aquí tomo B, C y D, ¿verdad? Y de acá tomó B, C y D, ¿verdad? Y lo que me quedó de allí fue A invertido y A, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha hecho. Entonces, ya que hemos descubierto ese misterio, ¿verdad? Me queda esta ecuación de aquí. Aquí me queda esta ecuación de aquí. Ya, una vez que me queda esta ecuación de aquí, ¿verdad? Después de ese misterioso caso de reducción, como hay muchas variables, es difícil verlo, ¿no? Entonces, de ahí, una vez que tenemos eso, de la primera ecuación, vamos a ver, de la primera ecuación, tenemos que, dice que tenemos A invertida más A, veamos cómo sacamos eso aquí, A invertida más A. Ahí está un poco difícil ver la lógica que tiene, pero vamos a ver si de aquí extraigo, vamos a ver si le encuentro la lógica, porque ahí también no sé qué habrá utilizado, no tengo idea. Vamos a ver, si de aquí extraigo A y de aquí extraigo A, ¿verdad? Entonces, si yo extraigo esto, me quedaría A negado, ¿verdad? Que multiplica, caramba, A negado que multiplica a B negado por B. No sé si lo ven ahí, aquí. Si yo únicamente de estos dos elementos saco de aquí el elemento común que es A negado, ¿verdad? Si yo saco ahí ese elemento común, lo que me queda es B negado y B. ¿Estamos o no estamos de acuerdo hasta ahí? Ya, entonces, si yo hago eso y tengo la ecuación de esta manera, recuerden ustedes que B por B negado, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual B por B negado?
1 será. 1. No, eso sería otro. Mira, si B Cero. vale, si B vale 1, perdón, si no B vale 0, si no B vale 0, ¿verdad? Es igual a B negado a 0. ¿No? ¿Cuánto valdría B? Si B negado vale 0, ¿cuánto valdría B? Pero será igual a 1. igual a 1. 1, ¿verdad? 1. Y como aquí está el A, ¿verdad? 1 por 0, ¿a qué es igual? O 0 por 1, ¿a qué es igual? 0. A 0, exactamente. Puede ponerse la participación en clase. Por otro lado, si B negado vale 1, ¿verdad? ¿Cuánto valdría el valor de B, que no está negado? Valdría 0. Y como ahí tenemos una disyunción, ¿cuánto sería 1 por 0? 0. 0. Por lo tanto, esta expresión de aquí, no B por B, siempre va a ser, no importa cómo lo arregle, siempre va a ser 0. Y si yo tengo si yo tengo aquí el valor de A y el valor de esta expresión que siempre es igual a 0, si yo tengo aquí el valor de A negado, si A negado vale 1, ¿verdad? Y 1 por 0, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Sí. A 0. Y si A negado valdría 0, y eso allí por la constante 0, ¿a qué es igual? Bueno, ya lo puse ahí, es igual a 0. Es decir, que esta expresión de aquí que hemos sacado, esta expresión de aquí, no importa cuáles sean los valores, esta expresión de aquí siempre va a ser 0. ¿No? Entonces, toda esta expresión de aquí siempre va a ser 0. Por lo tanto, yo ni siquiera la voy a tomar en cuenta. Entonces, esto de aquí no lo tome en cuenta porque siempre va a ser el valor de 0, ¿sí? De ese análisis que acabamos de hacer. Repito, y aquí extraigo A negado, que es el factor común, entonces sacando A negado, que lo he representado así con un slash A, ¿verdad? Eso de allí va a multiplicar a B negado más B. A B negado más B. B negado más B siempre va a ser 0. Por lo tanto, este factor siempre va a ser 0. Y tenemos que A negado puede ser 1 por 0 y A negado puede ser 0 por 0. En ambos casos siempre va a ser 0. Por lo tanto, toda la expresión de aquí siempre va a ser 0, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces esta expresión pues no pesa en la ecuación porque siempre va a ser 0. Por lo tanto, si yo no lo escribo, ¿verdad? Me da igual. Es como que yo tengo 1000 más 0 y yo digo, bueno, ya no quiero escribir más 0, no lo escribo, no pasa nada. No cambia el valor de verdad de la ecuación. Analicemos el otro lado. En el otro lado vamos a hacer lo mismo. En el otro lado vamos a, no sé si puedo borrar esto de aquí para hacer esta parte de la ecuación. Voy a tomar esta parte de la ecuación y de esta parte de la ecuación, asimismo voy a agrupar, de esta parte de la ecuación, asimismo voy a agrupar, voy a tomar A como factor común, ¿verdad? Y me indican si puedo borrar ya esta parte. Sí, profesor. Ya, voy a borrar esta parte. Y voy a expresar ahí, ¿no? Saco como factor común A, entonces tengo A que va a multiplicar, ¿verdad? A B por
No, ahí he hecho algo mal, perdón. Hice algo mal. Voy a tener que comenzar desde cero porque estoy asumiendo que era B por B. Y así dije anteriormente. Entonces, tengo que rectificar. Hice mal, apliqué mal la operación. Ya, voy de nuevo a trabajar con este de aquí. Con esta expresión de aquí. Con solamente esta parte de la expresión de aquí y voy a sacar como factor común A. ¿Sí? Yo creo que hice totalmente lo contrario. Ya, voy a trabajar con este de aquí por acá, entonces lo que me queda es que yo tengo a negado, que va a multiplicar, y aquí estuvo la falla, y que ustedes tampoco no me dijeron nada, que va a multiplicar a b negado más b, y ahí está la falla, me equivoqué en el operador, ¿sí? A negado que va a multiplicar a no b más b, ¿no? Si a negado multiplica b, quedaría a negado por b más a negado por b, ¿no? Lo que tenemos allá, ¿sí? Entonces quedaría así, tal y cual como está allí. Entonces, como estoy extrayendo el a, ¿verdad? Quedaría así, ¿no? Y lo que hice yo fue que me comí el signo, o sea, puse la multiplicación cuando era suma. Ya, entonces aquí, ¿cuáles son los posibles valores de b? Si b negado vale 0, ¿verdad? Más b, ¿cuánto? Si b negado vale 0, el valor de b, ¿cuál sería? 1. 1, y eso sería igual a 1. Si b negado vale 1, el valor de b, ¿cuál debería ser? 0. Y eso va a ser igual a 1. Es decir, Uno. que no importa cuál sea el valor de b, ¿verdad? Siempre va a ser, siempre esto de aquí va a ser 1. Siempre esto de aquí va a ser 1. Por lo tanto, siguiendo con el análisis de esto, yo tengo a negado por 1, porque ese lado de la ecuación siempre va a ser 1. Y a negado por 1, ¿a qué va a ser igual? ¿Se recuerdan el teorema que decía que había el idéntico multiplicador? ¿Sí? A negado por 1 siempre va a ser igual a A. ¿Sí? Y se los pongo acá. Si A vale 0, sería 0 por 1, que va a ser igual a 0 por 1. Creo que estoy con sobreescribir, por eso no se puso. Ya, 0 por 1, que va a ser igual a... Caramba. A negado. Que va a ser igual a, en este caso, 0 por 1 es 0. Y si A negado vale 1, entonces tendremos 1 por 1. Y eso es igual a 1. Es decir que esta pequeña ecuación de aquí va a depender del valor de A negado. Si A negado vale 0, el resultado va a ser 0. Y si A negado vale 1, el resultado va a ser 1. Por lo tanto, el teorema donde dice que el idéntico multiplicador es igual a A. Es decir que de toda esta ecuación, lo que me va a quedar es A negado. ¿Sí? De toda esta ecuación me va a quedar A negado. Bien, ahora que ya sé que aquí me quedó A negado, ahora voy a hacer lo mismo para este otro pedazo de ecuación. De aquí voy a extraer A, que es el factor común, ¿verdad? Y de este factor común, vamos a ver si lo pongo por acá. Entonces, voy a tener que A, si lo voy a escribir así tal cual, A por B, más
A por B negado. Si A por B más A por B negado. Si escribo o no escribo el punto, igual se sobreentiende que ahí hay multiplicación, ¿no? Entonces puedo dejarlo así, como puedo dejarlo así, da lo mismo. Entonces eso es lo que extraigo, pero como A está multiplicando en ambos casos, yo puedo, ¿verdad? Extraer A y esto me queda de esta manera. No, ya vimos que B más B negado siempre va a ser igual a 1. B más B negado siempre va a ser igual a 1. Por lo tanto, yo voy a tener A por 1, ¿verdad? Y A por 1, que es el idéntico multiplicador, va a ser igual a A. Si A vale 1, sería 1 por 1, que es igual a 1. Y si A vale 0, sería 0 por 1, que es igual a 0. Es decir, que en ambos casos siempre va a ser el valor de A. Por lo tanto, el valor que rescatamos de aquí es que esto va a ser igual a A. De aquí va a quedar A, como de acá quedó A negado, ¿no? Entonces, de esta segunda ecuación, lo que va a quedar es el valor de A. Y finalmente lo que me queda es A negado más A. Entonces, si gustan, ahora sí le pueden sacar la captura de pantalla, donde hemos trabajado con ese primer factor de la ecuación. Profe, disculpe, pero ya se había acabado la hora hace rato. Chuzo. No me había dado cuenta. Ya, entonces nos vamos a quedar hasta allí. Y seguimos avanzando a la siguiente clase. Ya. Los que actuaron en clase, pónganse rapidito la actuación en clase y yo me quedo copiando las asistencias. Los que no, pues ya pueden desconectarse. Licenciado, yo tengo una pregunta. Díganme. Licenciado. Sí, le escucho, dígame. Es que en este parcial solo hay una lección y solo será una sola lección o serán así como en el anterior parcial que eran 4. Ya, es posible que les alcance a poner la lección sobre matrices. Entonces, tal vez sean 2 lecciones. Pero tengo que hacerlo este fin de semana. Si ya no alcanzo, quedaríamos con una sola lección. Ya. Listo, jóvenes. Entonces, ya pueden desconectarse. Yo en este momento voy a copiar ya la asistencia y participación en clase. Listo, ya lo copié. Les agradezco por su atención. Que pasen buen fin de semana. No se olviden de hacer los deberes. Y procedo a desconectar. Que tengan buenos días, jóvenes. A ver, una última actuación. Entonces queda por fuera. Ya. Listo, jóvenes. Entonces procedo a desconectarme. Que tengan buen fin de semana.